Buenas tardes, hoy le voy a hablar sobre un tema muy importante que son sobre los trastornos, pero para ser más específica voy a hablar sobre los trastornos de la personalidad. Comencemos. ¿Qué son los Trastorno de trastornos de la la personalidad. personalidad? Pues los trastornos de la personalidad es un patrón persistente de pensamientos, emociones y conductas rígidas y poco adaptativas, que se aparta de lo esperado en la cultura de las personas con sus causas, problemas en su vida, de lo social, laboral o personal. Este trastorno de la personalidad está separado por tres grupos, que son grupo A, céntrico o extraño, y esta está conformado por los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotipo. El grupo B, dramáticos, emocionales o erráticos, que está conformado por antisocial, personalidad límite, histrónica y narcisista. En cambio, el grupo B es de ansioso o temerosos y está conformado por la evitativa, dependiente y el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, les voy a hablar del primer trastorno, que es el paranoide del grupo A. Definición: patrón dominante de desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de manera de que sus motivos se interpretan como malévolos que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiestan por cuatro o más de los siguientes hechos. Sus criterios son estos: preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o la confianza de los amigos o colegas, poca disposición en confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. También es otro del rencor persistente, es decir, no se olvida de los insultos, injuricias o desaires. Les voy a hablar sobre Trastorno el trastorno esquizoide. esquizoide. Este trastorno, pues también pertenece al trastorno de la personalidad, va en el grupo A. Pues, ¿qué es el trastorno esquizoide? Es un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de la expresión y de las emociones en contextos interpersonales que comienzan pues en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiestan por cuatro o más de los siguientes hechos. Sus criterios son pues que no desean ni disfrutan las relaciones íntimas, incluido el formar parte pues de una familia. Casi siempre pues elige actividades solitarias. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otras personas. No tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte pues de sus familiares que están en su entorno. No le gusta tener amigos. Se muestra emoción, eh, frío, con un desapego, en afectividad plana, que esto quiere decir que pues a ellos no les gusta, digamos, el tipo de que esté cerca mío, les encanta enfrascarse entre ellos solos. El trastorno Trastorno equizotípica. esquizotípica. ¿Qué es ese trastorno? Es un patrón dominante de diferencias sociales e interpersonales, pues que se manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas, también de comportamiento excéntrico que pues estas comienzan con las primeras etapas en la edad adulta, como las anteriores que he hablado.
Se presenta en diversos contextos y también se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Sus criterios son estos. Creen en cosas extrañas o pensamientos mágicos que influye pues en el comportamiento y que no concuerdan con las normas subculturales. Por ejemplo, pues super, super supersticiones en creencia, en creatividad, telepatía o un sexto sentido que tienen los niños, los adolescentes con la fantasía, que ellos van más allá de su imaginación, piensan extravagantmente cosas. Suspica o ideas paranoides también comprenden ellos, comportamientos, aspectos extraños, excéntricos o peculiar. No tienen amigos íntimos ni confidentes, es aparte de sus familiares de primer grado. De la personalidad. Bueno, este trastorno ya permanece al grupo B. ¿Qué es el trastorno antisocial? Pues es un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce pues desde los 15 años de edad y pues que se manifiesta pues en 3 o más de los siguientes hechos. Sus criterios, según el DSM-5, incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiestan por actuaciones repetitivas que son motivo de detención. Otro caso, pues engaño, que se manifiesta por mentiras repetitivas, utilización de alias o estafas para aprovechar o placeres personales. Otra también, pues, que es la irritabilidad y agresividad, en el que se manifiesta por peleas, agresiones físicas o repetitivas. También tenemos la ausencia de remover, que se manifiestan pues con indiferencia o realización de un hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Eso se trata el trastorno. Les voy a enseñar un video para que ustedes entiendan mejor. Trastorno de la personalidad límite. ¿Qué es? Es un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen, de los afectos e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Sus criterios son estos. Eh, Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario, patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza pues por una alteración entre los extremos de idealización y de su evaluación. También conlleva a impulsividad en 2 o más áreas que son con potenciales autolesivas, como por ejemplo gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atrancones alimentarios, también con la inestabilidad afectiva. ¿A qué se debe esto? A una reactividad notable del estado del ánimo. Por ejemplo, episodios intensos de disforia como irritabilidad o ansiedad durante horas y rara vez 1 o 2 días de lo que pasa esto. También se da una sensación crónica de un vacío con también ideas paranoicas, con relaciones afectivas. Trastorno de la personalidad histriónica. Trastorno de Su histriónica. definición es
tiene un patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de una atención. Esto comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente pues en diversos contextos que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Sus criterios son: se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. Las interacciones con los demás pues se caracteriza por un frecuente pues, comportamiento sexual, seductor o provocativo inapropiado. Esto conlleva que también presenten pues, cambios rápidos de expresión de las emociones. También se utiliza constantemente un aspecto físico para la llamada de la atención del individuo. Muestra una autodramatización y expresión exagerada de las emociones. Esto surge, pues es decir, es fácil que se lo... Trastorno de la Trastorno personalidad narcisista. narcisista. Definición: es un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento de la necesidad de la admiración y la falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de las siguientes hechos. Sus criterios son: tiene sentimientos de grandeza y de prepotencia, como por ejemplo, exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. También está absorto en las fantasías de éxito, poder, brillantezca, belleza o amor ideal limitado. También cree que es especial y único, que solo él puede comprender o solo puede relacionarse con otras personas o institutos especiales de su alto estatus. También esto carece que de la empatía, no está dispuesto pues a reconocer o a identificar que con los sentimientos y las necesidades de los demás. Trastorno de la personalidad Trastorno evitativa. evitativo. Aquí ya permanece al grupo C. Definición: su patrón dominante de inhabilidad social, con sentimientos de incompetencia e impercibilidad a la evaluación negativa, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos que se manifiestan por 4 o más de los siguientes hechos. Sus criterios son que evita las actividades laborales que implementan pues, un contacto interpersonal significativo, con un miedo a la crítica de la desaprobación o el rechazo. Se muestra también pues, que es retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o lo ridiculicen, y esto conlleva que le lleve una preocupación de ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Se ve a sí mismo como socialmente inapto, con poco atractivo personal o inferior, que es inferior a los demás. Trastorno de la personalidad Trastorno dependiente. dependiente. Su definición es esta: tiene una necesidad dominante y excesiva de que lo cuide, lo conlleven a un comportamiento sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación, que comienzan en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Criterios: eh, le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la reafirmación excesiva de otras personas. También pues tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás o un miedo a perder su apoyo o la aprobación. También se siente pues incómodo o indeciso
cuando pues está solo por miedo exagerado o ser incapaz de cuidarse a él mismo. También esto conlleva que se siente en una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Trastorno de la personalidad TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Definición: es un patrón dominante de preocupación por el orden, es un perfeccionismo y el control mental interpersonal a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficacia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos que se manifiestan por 4 o más de los siguientes hechos. Sus criterios son estos de aquí. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización, a los programas, hasta el punto en el que se descuida el objetivo principal de la actividad. Esto también muestra una perfección que interfiere con la terminación de las tareas. Por ejemplo, es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares demasiados estrictos. También es incapaz de deshacerse de los objetos deteriorados o inútiles, aunque no tengan pues un valor significativo o sentimental. También es avaro a sí mismo y hacia los demás. Es considerado que el dinero es como algo que se hace de acumular para catástrofes futuras. Gracias. Espero que les haya gustado.